Buenas noches para todos, de nuevo bienvenidos a este espacio, El Gran Desconocido, un programa que ha sido inspirado por el Espíritu Santo, un programa que nos conecta realmente con el corazón del Padre. Estamos muy contentos de estar transmitiendo esta sexta temporada, van cada vez pues llegando nuevos invitados con historias realmente transformadas de principio a fin a la luz del amor y de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, muy felices de estar acá nuevamente conectados con ustedes. Recuerden que son todos los domingos, 8 p.m., que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Aquí abajito va a aparecer también el correo electrónico por si alguno tiene alguna inquietud, alguna duda, lo que sea, por ahí también podemos responderles. Y bueno, nada, vamos a darle la bienvenida entonces a nuestro invitado especial hoy, a Daniel Echeverry. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, muy honrado de estar acá con ustedes. Qué nota, muchísimas gracias por haber aceptado el espacio. A este programa vienen personas especiales. Pero no especiales porque haya algo muy especial en ti, sino porque realmente son especiales en el hecho de la docilidad del corazón de venir a contar el testimonio, ¿cierto? De no guardarse los milagros y no guardarse todo eso lindo y espectacular que ha hecho Dios en nuestra vida. Entonces, son especiales por eso, por dar el paso y poderlo compartir con todas las personas que nos están viendo y nos verán, ¿cierto? Sí, claro, no es que seamos especiales, sino que caminamos con el especial. Y al caminar con el especial es inevitable querer compartir lo que Él hace en nuestras vidas. Totalmente. Bueno, Daniel, vamos a contextualizar un poco a las personas. Hablemos de ese Daniel, digamos, antes de llegar a una experiencia íntima y personal con Dios. Bueno, fui un joven que crecí en una familia normal, una familia acomodada, una familia que tenía una particularidad desde el tema de la fe. Crecí con una figura donde mi madre fue criada en un ambiente protestante, evangélico, y mi padre era católico, pero era un simpatizante más, pero tenía una figura preponderante en mi familia paterna, que era mi tía, que es la madre de Alicia, y en ese momento no entendía la importancia de ella en nuestra familia, en nuestras vidas, y más adelante Dios me reveló que muchas de las cosas que hoy pasan actualmente en mí y en mi familia son producto de las oraciones que ella hizo en nosotros. Entonces crezco en una familia normal, estudio en un colegio católico, mi mamá me llevaba también a los servicios de la iglesia donde ella iba, pero iba porque me hacían ir, o sea, sin embargo me doy cuenta ya después de tener ese encuentro con Dios que esas idas medio obligadas fueron semillas que empezaron a sembrar en mi corazón, que más tarde dieron fruto en mi vida. Ahora, después de que paso pues como mi adolescencia, fui muy deportista, jugaba mucho fútbol, fue uno de mis sueños ser futbolista. Me graduó muy joven del colegio, de aproximadamente de 16 años, y cuando entro a la universidad pues tuve una lesión de rodilla y entonces esa disciplina del deporte como que se vio interrumpida, y ya cuando entro a la universidad empiezan pues las fiestas, los amigos, el trago, y me empiezo pues empiezo a perder esa disciplina y sigo mi carrera normal. Tuve un episodio más o menos en segundo año de Derecho. Yo estudié Derecho, yo soy abogado, donde después de una noche de tragos decido irme caminando para mi casa y me atracan y me golpean, y mi madre al ver esto dice: no, yo así usted no me lo aguanto, yo necesito que hagamos un cambio, usted no se quiere ir a estudiar a otra parte. Y bueno, me mandan a estudiar a otra parte, me preguntan, yo obviamente digo que sí, me voy a estudiar inglés a Inglaterra, y fue una experiencia de verdad que paradójicamente la gente podría decir: no, mira, es que
ya te vas a enloquecer más. Eso te iba a decir. Pero Dios en su infinita misericordia lo que hizo fue tomar esa experiencia para empezar a formar un carácter y a madurar a un adolescente que de pronto estaba desencarrilado. Lejos de haberme madurado, pues, pero sí fue una experiencia muy importante en mi vida. Termino la universidad y consigo un trabajo como abogado muy temprano y empiezo como a trasegar esa parte profesional y me empieza a ir muy bien a muy temprana edad. Y ya doy el salto más o menos a 2000. Bueno, yo tuve una novia en la universidad y duramos más o menos 6 años y esa relación termina y cuando salgo de esa relación pues salgo a vivir la vida loca. Y después de que salgo a vivir la vida loca, tuve la fortuna de conocer muchas personas de Venezuela, una migración pues que empezó a venir y yo los empecé a asesorar y eso da pie a que yo vaya a Venezuela y allá es donde conozco a la que va a ser mi futura esposa, que eso es una historia pues que ya más adelante, porque esa es una de las cosas donde Dios transformó también mi corazón, mi vida, y que son de las cosas más importantes. Eso es más o menos quién soy yo y más o menos cuál fue mi vida hasta antes de conocer a Dios. Vale, ahí ya tenemos un contexto, un panorama, un paneo. Entonces ahora sí, ¿cuál fue el momento, en qué momento se dio esa cercanía, por lo menos de esa conciencia, ¿cierto? Ese despertar de conciencia, decir, bueno, venga, si hay un Dios, Dios existe, sin ni siquiera pensar en que habían unas oraciones muy recurrentes, permanentes, latentes por parte de tu familia, en este caso de tu tía Alicia, que ahorita hablamos un poco de ella. ¿Ahí qué pasaba? Bueno, cuando yo estaba muy pequeño, hubo un suceso en mi niñez que me marcó mucho. Fallece un hijo de una amiga de mi madre y en ese afán de mi madre proteger a ese niño, lo que ella me cuenta de por qué fallece él es que él se durmió y cuando al otro día fueron a despertarlo, no despertó. Lo que había oculto era que esa persona, o ese hijo de la amiga de mi madre, se había quitado la vida. Y mi madre, por hacer bien, de pronto generó un impacto muy fuerte en mí porque lo que generó era que me diera un miedo horrible de dormirme. Porque a mí me empezó a dar temor de dormirme, que no me fuera a despertar al otro día. Sin embargo, Dios se aprovecha de todo y lo que genera en mi corazón es esa conciencia de orar siempre que me acostaba y orar siempre que me levantaba. ¿Y cómo era la oración? Y eso era como, eso tenía más o menos 8 años y era una oración muy sencilla de un niño muy pequeño y era como de pedirle a Dios que me cuidara, que cuidara a mi familia, que me ayudara con mi sueño que era ser futbolista, y a medida que iba creciendo y mis necesidades iban cambiando, pues esa misma medida iba esa oración mutando. Sin embargo, a eso se empezó a reducir mi relación con Dios, porque como estudiaba en un colegio católico y mi mamá me llevaba a la iglesia evangélica, entonces siempre veía como que me hablaban de un Dios muy diferente al que yo sentía. O sea, como un Dios que te castiga, un Dios que si no haces X o Y cosa, te va a juzgar y te va a condenar, y yo nunca concebí así a Dios en mi corazón. Entonces, eso lo que generó fue que yo empezara a tener esa historia como una leyenda y me empezara a simpatizar, siempre teniendo a Dios en mi corazón y esa fe de que Él existía, porque pues si no, no oraría ni cuando me acostaba ni cuando me levantaba. Y así fue transcurriendo el tiempo hasta que en el año 2017, bueno, en 2016, a través de un viaje que hago a Venezuela, en un aeropuerto, conozco a quien va a ser mi mujer. Yo dije, literalmente fue así, yo dije, si esta mujer me para bolas,
esta es la mujer de mi vida. ¡Wow! ¡Qué contundencia! Y ya después les contaré con detalles y hay espacio de cómo nos conocimos, pero ya después en 2017 ella y yo coincidimos, nos volvemos novios y en 2017 es como el inicio de ese despertar espiritual. Porque empieza a pasar algo en mí y es que empecé a sentir un vacío muy grande en mi corazón. Yo lejos era de ser alcohólico, drogadicto, tomaba alcohol en reuniones sociales, si salía, rumbeaba, etc. Pero lo que uno diría como que normal, o sea, no llevando ninguna cosa al extremo. Y como empecé a trabajar muy joven y empecé a tener como éxito profesional a muy temprana edad, y eso es lo que el mundo te vende para decirte que vas a ser feliz, es decir, el mundo te dice que vas a ser feliz cuando tengas carro, cuando tengas casa, cuando tengas una profesión, cuando tengas una mujer, cuando tengas hijos. Y después me doy cuenta que no había nada de esas cosas que llenar ese vacío. Y una vez iba pasando me acuerdo, porque fueron 2 veces, y ya les voy a contar, iba por la transversal intermedia con San Lucas. O sea, en el mall San Lucas, y yo simplemente hice una afirmación, sintiendo ese vacío, y dije, yo necesito a Dios en mi vida. Y no dimensioné lo que esa pequeña oración generó en mi vida hasta ya después de tener ese encuentro con el que es el protagonista de este programa. Y estoy haciendo esa afirmación y empiezan a pasar cosas. Una de esas cosas es que empiezo a llevar un proceso de insolvencia a un cliente mío. Tuvo un revés económico muy fuerte, en una cuantía muy grande, y él era cliente familiar nuestro y amigo. Y en ese desespero que él le da por tener ese revés económico, me acude a mí para que lo asesore y lo ayude en ese proceso de insolvencia. Nos empezamos a reunir y las primeras manifestaciones en las primeras reuniones de él era que no quería vivir, o sea, que los problemas eran tan grandes que no quería vivir. Y ya después que nos venimos reuniendo me empieza a decir, mira, estoy yendo donde tu tía Alicia y de verdad que me ha servido mucho. He encontrado mucha paz ahí, pero ¿sabes qué? Conocí un pelado como de tu edad, con unos dones espirituales impresionantes que yo siento que te tengo que presentar. Daniel, un momento, muchos se estarán preguntando, pero ¿quién es la tía, no? Ah, ok. Contextualicemos un poco ahí. Bueno, mi tía Alicia es la madre superiora de la comunidad de las hijas del Fiat, que se conoce como el Ave María, y yo creo que sin temor a equivocarme es una de las personas más buenas que yo he conocido en mi vida. Y ella pues tuvo un impacto muy grande y ahora a medida que avance la historia van a ver la trascendencia y no solo la trascendencia, sino que se puede evidenciar que las promesas que Dios hace se cumplen aunque no alcancemos en esta vida a verlas. Porque yo creo que lo que hoy pasa en mi vida es una oración escuchada de mi tía, y no solo por mí, sino por lo que hizo en mi familia y lo que sigue haciendo en mi familia. Increíble. Vale, listo. Entonces, teniendo ya esa partecita, ¿no te quedas como sonando quién será esa persona, ese hombre, esa posible persona que podría estar ya por medio a través de tu amigo? Claro que sí, o sea, y es que no solo fue una vez, nosotros nos reuníamos semanalmente y fueron por ahí 5 veces que nos reunimos, que él cada que nos reuníamos me decía, te necesito presentar a esta persona, creo que lo debes de conocer. Y yo obviamente, yo fui muy abierto en todo momento a decirle, claro que sí, pero nunca que recuerde supe quién era, ni
ni tenía como una idea cómo era físicamente, ni mucho menos, perdón. Entonces empezamos a reunirnos, pero nunca me pude conocer con él. En 2018, yo, después de que conozco pues a la que es mi futura esposa, a Mari, nosotros decidimos en 2018 irnos a vivir juntos y nos vamos a vivir a un apartamento que compramos en la Loma de las Brujas. Después de que nos vamos a vivir allí, en la primera asamblea de copropietarios, yo bajo. Era mi primera vez que iba a una asamblea de copropietarios. Yo voy a la asamblea de copropietarios y en esa asamblea de copropietarios deciden, primero yo hice una intervención cualquiera, yo hice la mano por cualquier cosa en la unidad, hice una intervención. ¿Y qué hice? Hice esa intervención y dijeron, no, usted tiene que ser del consejo. Y yo digo, no, yo no tengo tiempo, no me queda tiempo para dedicarle. Sin embargo, al final me convencen y me eligen como consejero y en esa misma asamblea deciden remover a quien venía administrando esa unidad. Y cuando deciden remover a esta persona, lo aprueban en el consejo y cuando yo entro al consejo a posicionarme como consejero, como yo era abogado, me solicitan el favor que si puedo ayudar a liquidar ese contrato. Yo digo que no hay ningún problema y las cosas se quedan así. En esos días próximos a hacer pues como el tema del contrato de transacción para liquidar el contrato, nos llaman a decir un sábado que quien era la administradora de la unidad había salido con un dolor de estómago muy fuerte para urgencias y el martes llaman a decirnos que ella había fallecido. A mí eso me generó un impacto muy grande porque esta persona era una persona muy joven, tenía como aproximadamente 35 años y había acabado de tener un hijo que tenía 8 meses. Wow. Entonces esto me genera un impacto muy grande y entonces me dicen en el consejo que si era posible que yo les ayudara a liquidar ese contrato con la familia. Yo les digo que no hay ningún inconveniente y me pasan todos los datos de su esposo. Empiezo yo a redactar el contrato y cuando cojo la cédula, en ese momento no lo entendía, fue para mí algo muy impactante, pero cuando yo veo el nombre de esta persona en su cédula, yo veo que dice Pablo Velázquez y automáticamente en mi corazón hubo una certeza de que esa era la persona que me querían presentar. Y fue tan grande esa certeza que hubo en mi corazón que yo cojo el teléfono y llamo a esta persona que era quien me había hablado de él. Y yo le digo, mira, te va a parecer muy raro lo que te voy a preguntar, pero la persona que tú me querías presentar tenía una esposa que administraba unidades. Y me dice, sí, ella falleció y en este momento estoy en su misa. Y yo automáticamente me pongo todo arrozudo y yo no entiendo, pero ¿cómo es posible que yo sepa de una persona que yo no conozco que era esa persona que me quería? O sea, fue algo que yo no entendí en su momento. Esta persona me dice, y él es muy amigo, y él es muy amigo de tu tía Alicia. Él es muy amigo de tu tía Alicia. Entonces a mí me empieza a dar mucha ansiedad de conocer a Pablo. Yo redacto el contrato y cuando vamos a entrar a la reunión, cuando yo conozco a Pablo, yo me presento y yo le digo, Pablo, mucho gusto, yo me llamo Daniel Echeverry y tú no sabes quién soy yo, pero yo sí sé quién eres tú. Y entonces yo le digo, yo soy Daniel Echeverry, soy sobrino de la madre Alicia, soy cliente, amigo de Luis Fernando y bueno, tenía muchas ganas de conocerte. Y él sonríe. Y sonríe y me dice, Daniel, te va a parecer muy extraño lo que te voy a decir, pero yo estaba afuera hablando por teléfono antes de entrar a esta reunión y el Espíritu Santo me dijo que iba a estar con alguien que me conocía por referencia. Entonces yo por dentro, yo como así que el Espíritu Santo le dijo que me conocía por referencias, como así, yo por dentro. Hablamos 5 minutos del contrato y nos quedamos hablando como 3 horas. Y hubo 2 cosas de esa conversación que llamaron poderosamente mi atención. La primera es que le sentí una paz a Pablo
que yo no entendía, incluso puso en mí ojos de juicio hacia Pablo. O sea, lo vi tan tranquilo que yo decía, ¿será que sí quiso a la esposa? Pablo me perdonará, pero lo hemos hablado muchas veces. Y fue tanto ese sentimiento de querer entender qué pasaba con Pablo y con esa paz, que yo no me aguanté. Yo le pregunté, yo le dije, Pablo, ¿me vas a perdonar si soy irrespetuoso? Pero ¿cómo es posible que tengas esa paz que no solo te veo, sino que te percibo? Es que es algo que me está abrumando. Y él me dice, Daniel, te voy a contar, cuando a mí me dicen que Juanita, le decía Juanita, a Joana, estaba en la clínica, yo voy a la clínica, y cuando estoy en la clínica, me voy a la capilla a orar. Y cuando estoy en la capilla orando, Dios me dice que se la va a llevar, pero que Él va a estar conmigo en todo el proceso. Y cuando fallece ella, yo entré en una especie de crisis, porque yo he orado por muchos enfermos, yo he visto Dios transformando vidas, transformando familias, presenciado milagros, y yo no podía entender por qué eso que yo veía pasar en otras personas no pasaba en mi familia. Y más con un hijo, ¿no? Y más con un hijo. Pero pasaron 2 días que fueron muy difíciles, y al tercer día Dios arrancó ese dolor de mí, se lo llevó. Y no es que yo haya dejado de sentir, sino que es diferente el sufrimiento a la nostalgia. Y ese dolor de sufrimiento Él se lo llevó, y simplemente me quedó la nostalgia de esa pérdida. Y por eso me ves como me ves. Increíble, pues es como para uno quedarse como que plop, porque uno finalmente sí está como en ese constante anhelo de tener esa paz, ¿cierto? De poder experimentar ese sosiego, esa tranquilidad, incluso y mucho más en medio de las vicisitudes de la vida, pero es que humanamente es difícil, o sea, humanamente cuesta toneladas. Entonces, decir como que esta persona, o sea, realmente a mí también me hubiese consternado en su momento. Claramente ahora, pues en un caminar de fe uno dice, pues claro, murió terrenalmente, pero sabemos ya dónde está y qué ha pasado, pero eso a ti te impacta y quedas anhelando como eso, o sea, de ahí como que qué pasa ya dentro de ti que te conecta tan fuerte, porque si bien fue como un choque, como este que al final desde la parte positiva también ya qué pasa. Bueno, esa fue una de las cosas, porque en ese encuentro pasaron varias cosas. Otra de las cosas que llamó poderosamente la atención mía es que Pablo me cuenta, mira Daniel, cuando yo conocí a Dios, yo no pensé ni en casarme ni en tener hijos. Yo dije, dentro de mí yo voy a dedicar a compartir esto que yo recibí. Pero una vez en un sueño veo un niño de aproximadamente entre 8 y 12 años, y él me mira a los ojos y me dice, papá, yo soy David y soy tu hijo. Okay. Y ese rostro me dice Pablo, se me quedó tan grabado que yo me levanto y dibujo ese niño que veo en el sueño. Y hoy en día ese es mi hijo David. Wow. Y yo decía, pero a ver, ¿cómo así? O sea, son cosas ¡Qué raye! que uno dice, bueno, pero esto sí será verdad. Ajá, total. Al final de esa conversación, Pablo dice que si quiere que hagamos una oración, yo le digo, por supuesto. Pablo hace una oración por mí y empiezo a experimentar una paz que yo nunca había experimentado. Pero una paz que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Como con un gozo, ¿cierto? Va de la mano de un gozo, no es solamente un silencio y una paz así, sino es algo que no se puede, creo que expresar con palabras. Es una cosa que uno, al experimentarlo, es algo que uno quiere que todo el mundo experimente. Contagiarlo a todo el mundo. Y ahí creo que fue una de las primeras veces que entendí que el amor de Dios, cuando tú lo experimentas, es el único amor que no es egoísta. Es el único amor que tú quieres que todo el mundo experimente.
es algo que no te guardas para ti, sino como hay tanto agradecimiento en ese amor que tú recibes de Dios que tú dices, no, es que esto lo arregla todo. O sea, esta es la solución a todos los problemas. Y haces esa oración por mí. Entonces yo subo al apartamento y abro la puerta y le voy a hablar a Mari, a contarle lo que me había pasado, lo que había vivido, todo esto que te estoy contando. Y apenas voy a abrir la boca, empiezo a llorar y a llorar y a llorar. Y Mari, ¿pero qué tenés? ¿Qué te pasa? No, Claro. Y yo no podía hablar. Duré como media hora llorando sin parar, llorando, llorando, llorando. Y cuando me lo logro calmar, pues cuando a ti te pasa una situación que tú no logras explicar, lo más normal es que uno llame a quién, a la mamá. Sí. Y yo llamé a mi mamá y le contesto que me había pasado. Y esa fue la primera vez que me dijeron, te tocó el Espíritu Santo. Wow. Entonces cuando pasa esto, yo llamo a esta persona que me había querido presentar a Pablo, le cuento lo que me pasa y le digo, ¿a dónde son las charlas de este hombre? Yo quiero ir. Y en esa época daban las charlas donde, creo que Sebas estuvo acá, donde Sebas Bustamante, en el apartamento de él, y yo fui y me encantó. Eso fue en 2019. Okay. Me encantó, pero nunca volví. O sea, fui una vez y nunca volví. Me volví a meter en mis cosas. Después hice un viaje con Mari ya a principios de 2020, y cuando llegamos entró la pandemia y pues cerraron todo. Y ahí se quedó. La pandemia generó algo en mi relación que fue que a pesar que estábamos más cerca que nunca, físicamente, empezamos a estar más lejos que nunca como pareja. Yo empecé a desahogar mis penas del encierro jugando Xbox, con mis amigos y todo, y se me convirtió en un vicio. Y sutil, pero... Sí, todo hay que decirlo. En realidad, cuando hay algo que a ti te genera no quiero llamarlo obsesión, pero puede ser un adjetivo para calificarlo, es algo que te va a hacer daño. Y yo me levantaba en la mañana y me acostaba en la madrugada jugando con mis amigos, creyendo que era algo normal, porque uno dice, no, es que esto es pasajero, entonces, pero pasajero fue que fue 1 año y medio casi sin salir. Y entonces Mari descubrió un oficio que soy el que ejerce, que es la repostería, entre otras cosas demasiado talentosa, haciéndole acá la cuña. Claro. Y ella empezó a trabajar mucho, porque yo tenía menos, o sea, yo seguía trabajando, pero mi trabajo era muy online, pero el trabajo de ella sí era muy demandante y muy físico. Entonces empezó a pasar algo, y era que como yo tenía la responsabilidad y asumía la responsabilidad de ser el proveedor del hogar, yo sentía que con eso yo ya cumplía. Entonces yo me desentendía del resto. Entonces para mí, yo respondía por el hogar y quien tenía que cumplir con las labores de la casa era ella. Y la empecé a dejar muy sola. Y eso empezó a generar un distanciamiento muy grande en nuestra relación. Y ya a principios de 2021, nosotros casi nunca peleábamos. Si habíamos peleado 1 o 2 veces había sido mucho, pero no nos comunicábamos tanto porque evadíamos el conflicto. Y en una pelea cualquiera explotó la bomba de Hiroshima, y en esa bomba de Hiroshima es que se acabó. Mi primera reacción al principio de pronto fue un poquito hostil, como decir listo, entonces se acabó. Como que en un lapso corto como que recapacito y digo, ay no, sí se va a ir. Suele pasar. Y me arrepiento, entonces empiezo como a tratar de entender sus razones, empiezo a validar las cosas que ella me decía,
pero hay algo que pasa en las mujeres que es cuando se rompe ese vaso y ya ellas deciden y toman una decisión, no hay vuelta atrás. Entonces yo le digo, no, intentémoslo. Empecé a leer un libro que creo que todavía me sirve, que lo recomiendo demasiado, que es Los 5 lenguajes del amor, para entender tantas cosas que ella me decía. Yo le digo, mira, me leí esto, pero ella ya su decisión en su cabeza estaba tomada. Entonces ella de pronto más por darme la oportunidad a mí de intentarlo, dice que lo intentemos, pero en realidad su decisión en su cabeza ya estaba tomada. Y pasa esto y bueno, ahí empieza como Dios a martillar en quitándome cosas que sabía que más adelante eran lo que me iban a llevar a abrir mi corazón para que yo tuviera un encuentro real con Él. Daniel, acá me genera también como la curiosidad de si estábamos en pandemia, ¿cierto? O sea, la presencialidad de aquellos encuentros donde ibas y podías experimentar también como todo lo que pasaba allá con Pablo y las personas que iban también como en esa misma búsqueda, en esos silencios de pronto profundos y adicional, y sumado a eso pues como la situación que estabas pasando con Mari, ahí te desconectaste también completamente de esa oración genuina, ya ni siquiera una palabra Dios, o sea, ni siquiera así como muy sutil, no, o efímera. Esa oración nunca dejó de estar. Okay. Porque incluso era en un momento muy particular en la noche, siempre que me lavaba los dientes. Mi oración empezaba cuando empezaba a lavarme los dientes y terminaba cuando terminaba de lavarme los dientes. Era muy rápida. Pero siempre estuvo, o sea, esa oración siempre estuvo, y más porque como ya tenía como una pincelada de que Dios, o sea, todavía no tenía esa certeza en mi corazón de la existencia de Dios. Seguía mi fe llevándome a creer que existía Dios, pero no tenía esa certeza todavía. Entonces, en ese 2021 pasan 3 cosas que fueron el punto de quiebre para que yo pudiera dar ese paso a conocer a Dios. La primera es que decidimos separarnos. La segunda es que el 25 de junio fallece mi tía Alicia, de 2021. Y un día después que fallece mi tía Alicia, en el mismo lugar de 2017, donde dije, necesito a Dios en mi vida, volví a decir, en una oración interna, necesito a Dios en mi vida. Y ahí fue como Dios diciendo, no, mijo, ya es la segunda vez, ya sí va a ser en serio, ahora sí me vas a conocer. O sea, ya sí abriste tu corazón, ahora sí vas a saber quién es Dios y quién es tu papá. Y pasa algo, y es que una persona muy cercana a nosotros se enferma. Y esta persona se enferma y yo me acuerdo de Pablo. Entonces cuando me acuerdo de Pablo, yo digo, Pablo, lo llamo y le digo, Pablo, ¿será que pasa esta situación con esta niña? ¿Será que habrá posibilidad de que podamos vernos para que ores por ella? Y Pablo me dice, sí, claro, no hay ningún problema. Yo recojo a Pablo, nos vamos para mi casa. Él habla un rato con esta chica, como para entender qué era lo que le pasaba. Y al final dice, vamos a hacer una oración. Y me dice, Daniela, esté detrás de ella. Y Pablo empieza a orar. Cuando Pablo empieza a orar, llega un momento en el que empieza a orar en lenguas. Yo en ese momento no estaba familiarizado, pues lo había visto en el Ave María, pero no entendía muy bien cuál era su significado. Entonces cuando Pablo está orando en lenguas, yo tenía los ojos cerrados y yo como que abrí el ojo a ver qué estaba pasando. Y cuando veo el rostro de Pablo, empiezo a ver que a Pablo se le empieza como a transformar el rostro, como si sintiera una energía muy poderosa que le desencajara el rostro. Y yo me asusté, yo volví a cerrar los ojos. Y lo que te digo que va a pasar, pasa en un mismo instante. Pablo dice, Dios está haciendo presencia acá, y yo inmediatamente empiezo a ver todo mi cuerpo iluminado por dentro. Me empezaron a temblar las piernas como una gelatina, me empezó a temblar la boca como si tuviera escalofrío y tuviera un frío muy grande. Y ahí fue
donde se tatuó esa certeza en mi corazón. Y yo dije por dentro, ay, Dios sí existe. Eso es verdad. Dios sí existe, o sea, como que, ay, Dios sí existe. Y ya se transformó mi fe no en creer que Dios existía, porque en ese momento yo ya tenía la certeza de que Dios existía, porque lo sentí físicamente dentro de mí, y ya mi fe se transformó, era en saber que esa mujer se podía sanar. Increíble. Y en ese momento yo dije, ah bueno, Dios sí existe. Ah, bueno. Termina ese momento, yo voy a llevar a Pablo otra vez a su casa, y no me paraba de temblar el cuerpo. Y me temblaba la boca y yo le decía, Pablo, ¿qué me está pasando? No puedo controlar la boca. Y esa fue la segunda vez que me dijeron, te tocó el Espíritu Santo. Y ahí sí fue ya, yo dije, Dios sí existe, Dios es real, yo tengo que conocerlo bien. Y a partir de ese momento, como ya era después de pandemia, pues ya estábamos pues como medio saliendo, yo llamo otra vez a esta persona que me había presentado a Pablo, o que me había querido presentar a Pablo. En realidad quien me lo presentó fue el Espíritu Santo. Total. En esa época nos reuníamos en una casa ahí en Castropol, o se reunía el grupo de Pablo en Castropol, y a partir de ese momento empecé a ir a ese, y no volví a faltar nunca. Y empecé a ir, bueno, a mí me pasaba algo, y era que yo en la Biblia solo veía contradicción, desde mi razón, desde mi racionalidad, yo veía solo contradicciones. Yo decía, no, pero es que el Dios del Nuevo Testamento es diferente al Viejo Testamento. Acá dicen una cosa, acá dicen otra. Acá dicen que estas cosas son buenas y acá matan gente. Esto no tiene sentido. Entonces yo empecé a ir a las charlas de Pablo, más que a aprender y conocer de la Biblia, fui a cuestionarla. Y yo preguntaba de todo. Y no con ánimo pedagógico, sino con ánimo de decir que eso no tiene sentido. Pero Dios se aprovecha de todo. Y Dios conoce el corazón de cada persona. Cuando yo encuentro a Dios, yo decido darle rienda suelta a Dios en mi vida. Y empiezo a tener muchas experiencias de Dios. Y empezó a pasar, me tocó una charla que dio Santiago Hoyos, que creo que también estuvo acá, que habló de las bienaventuranzas. Y cuando él empieza a hablar de las bienaventuranzas y empieza a explicar el sermón de la montaña, empieza a decir cada una de las bienaventuranzas, y empecé a darme cuenta que lo que decía Jesús en el sermón de la montaña, las bienaventuranzas, era lo que estaba pasando en mi vida. Y fue una revelación tan linda que me dieron demasiadas ganas de llorar cuando estaba en esa charla, porque fue Dios diciéndome, mira, yo conocía tu razón, conocía tu corazón, y sabía que tú no ibas a entender y no ibas a creer que mi palabra era verdad si simplemente la leías. Por eso te puse a experimentar, para que cuando leyeras y vieras que lo ya estaba escrito, era verdad. Y ahí fue donde me di cuenta, y Dios me reveló que la Biblia es la palabra de Dios. Daniel, hablabas en algún momento y me contabas que te habías visto como muchos programas del Gran Desconocido, ¿cierto? El día de hoy, pues ya hoy sentado acá también contando tu testimonio, ¿cómo puedes lograr dimensionar y que le podamos compartir como a todas las personas que nos están viendo quién es el Gran Desconocido para muchos, pero quién es ya la presencia y quién es el Espíritu Santo para quienes ya lo viven, interactúan con él y saben que es no una paloma por allá, ¿cierto? Sino que es una persona? Mira, lo que yo sabía del Espíritu Santo antes de conocer a Dios, básicamente, y sin sonar gracioso, era Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero yo no tenía la conciencia de qué representaba el Espíritu Santo en nuestra vida. Y a medida que empecé a darle riendas sueltas a Dios en mi vida, me di cuenta quién era el Espíritu Santo. Y no es nada más y nada menos que el regalo más grande que nos da Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesús.
Jesús le dice a los apóstoles después de pasar esos 40 días después de la resurrección, miren, no se preocupen por mi partida, no se pongan tristes, porque yo me voy, pero les queda el Espíritu Santo. Y para contextualizártelo y ponértelo en palabras simples, porque yo decía, es que si yo hubiera sabido esto antes, si yo hubiera tenido la conciencia de quién era el Espíritu Santo desde más temprana edad, todo hubiera sido tan distinto. Pero después dije, no, es que tenía que ser así. Yo fui a dar una charla a un colegio en Río Negro y yo les decía, yo decía a Dios, ¿yo cómo le explico a un niño quién es el Espíritu Santo? Y a mí se me ocurrió un ejemplo, y lo digo pues con mucho respeto, porque es algo que posiblemente haya sido inspirado por él mismo. Yo le decía a los niños, el Espíritu Santo, háganse de cuenta que todos tenemos, les hacía la diferenciación. El Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, antes de la venida de Jesús, estaba concentrado en un lugar, que en primer momento era en el tabernáculo que le ordena Dios construir a Moisés, y después en el templo de Jerusalén. Pero cuando viene Jesús y dice que Él va a destruir el templo y lo va a reconstruir en 3 días, es porque el templo ya no va a ser el templo del Espíritu Santo, porque el templo del Espíritu Santo vamos a ser cada uno de nosotros. Entonces, cuando viene Jesús y resucita y asciende a los cielos, ese Espíritu de Dios que estaba concentrado en un solo lugar se cinde, y esa luz y esa persona ya deja de estar en un solo lugar para habitar en cada uno de nosotros. Entonces, yo les explicaba esto y les decía, bueno, entonces ustedes van a imaginar que el Espíritu Santo es como un superpoder que tenemos todos. Todos lo tenemos, pero para que el Espíritu Santo pueda operar en nuestra vida, necesitamos de cumplir con 2 requisitos. El primero y el más importante, es reconocer que Jesús, el Hijo de Dios, vino a esta tierra a morir por los pecados de todos nosotros, y que ese que muere por nosotros es nuestro Señor y nuestro Salvador. Ese es el primer requisito y el más importante. Y lo otro que necesitamos para que el Espíritu Santo pueda actuar a través de nosotros es disponer nuestro corazón para que Él lo haga. Porque Él nos da un regalo grande también, que es el libre albedrío. Y yo puedo reconocer a Jesús, pero yo puedo no disponer mi corazón. Entonces, el reconocer necesita de la disposición. Y cuando tú reconoces y dispones, el Espíritu Santo empieza a actuar a través de ti. Y eso fue lo que me permitió Dios entender en este caminar. Que yo digo que no es que haya sido acelerado, porque es que no es que yo sea especial, como vimos al principio, es que yo dejé al especial actuar en mi vida, y en la misma velocidad que tú le permitas a Él actuar en tu vida, en esa misma velocidad vas a obtener la revelación que Él tiene para ti. Daniel, qué lindo lo que acabas de decir, y bueno, realmente sí nos lo pusiste como en plastilina, para que todos podamos entender y dimensionar que básicamente el Espíritu Santo está acá, o sea, está con nosotros, camina con nosotros, vive con nosotros. Así que simple y llanamente a disponer el corazón, a abrir el corazón de par en par y no tener miedo, o sea, no tener miedo a dejarse amar por el amor de los amores, por el que lo llena todo, por el que da la paz que sobrepasa todo entendimiento, por el que no defrauda, no traiciona, no miente, no nada. Ahí lo tenemos todo. Entonces, hombre, la invitación a querer conocer al Espíritu Santo, y bueno, gracias a Daniel por habernos compartido su testimonio. Esperamos más adelante seguir compartiendo y conversando estos temas tan lindos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Daniel, de nuevo muchísimas gracias, y normalmente cerramos con una oración. No sé si nos puedas regalar ese espaciocito. Claro que sí. No, muchas gracias a ustedes. Como les digo, muy honrado de estar acá. Más que este programa fue parte también de mi proceso, porque a través de este programa pude entender muchas cosas del gran desconocido. Qué nota. Muchas gracias, Daniel. Bueno, Padre de los cielos, te damos gracias por este momento, por este lugar. Ven, Espíritu Santo, y hazte presente.
en esta oración, que seas tú trascendiendo espacio, que seas tú trascendiendo tiempo y que no importa en el momento que quien vea este programa o quien lo escuche pueda recibir lo que tú tienes para él, Señor. Hoy yo en el nombre poderoso de Jesús y bajo la autoridad del Espíritu Santo declaro sanidad en las personas que en este momento tengan tumores en su estómago, que tengan tumores en su cerebro, que su sistema cardiovascular esté comprometido por el taponamiento de una arteria, Señor. Yo en el nombre poderoso de Jesús hoy declaro sanidad en todas las personas que tengan problemas de articulaciones, problemas de rodilla. Y hoy, Padre, que no solo se nos queden estos regalos que tú tienes para nosotros de la sanidad física. Yo te pido, Padre, que hoy vengas y que en este momento a las personas que están escuchando les vengan a su mente todas aquellas heridas de infancia que han podido generar una deformación en su identidad, Señor. Que les muestres esas áreas de su vida que a través de una herida de infancia pudo generar o degenerar en una enfermedad física, Señor. Que en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret vengas tú, Señor, con el abrazo de papá a consolar a aquellos que no tuvieron padre y madre, y que seas tú, Señor, expandiendo el reino de los cielos a través de las personas que hoy te reciben, Señor, que hoy te conocen, Jesús, y que hoy te experimentan el Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos y lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, definitivamente qué lindo es conectar con el corazón del Padre, así que totalmente invitados pues para el próximo domingo 8 p.m. continuamos con la sexta temporada. No olviden seguirnos en las redes sociales y compartir este testimonio. Sabemos que esto puede de verdad sumar y ser de mucha satisfacción y de algo muy lindo en sus vidas y en sus corazones y en sus hogares. Así que nos vemos el próximo domingo. Chao, muchas gracias.